36 años de conflicto armado y tras la firma de la paz, surgieron los grupos de derechos humanos, grupos de activistas que sobreviven gracias a donaciones que reciben de la comunidad internacional y que deberían de ser invertidas para la paz y el desarrollo del país. Sin embargo, hoy en Informe Especial le vamos a mostrar la otra cara de estas donaciones que están recibiendo grupos de activistas y que se apartan de toda lógica que propicie la paz en el país. Veremos cómo más de 80 millones de dólares han sido invertidos en grupos que se dedican a crear desestabilización, grupos que atentan contra la inversión privada y que violan el Estado de Derecho. Algunas de estas activistas se encuentran actualmente en prisión y hoy con Pedro Trujillo lo llevaremos a descubrir estas donaciones que han permanecido escondidas por parte del gobierno de Suecia. Yo soy Silvia Gereda, este es Informe Especial y lo invitamos con Pedro Trujillo a que nos acompañe en esta investigación. El año pasado, Informe Especial le llevó en exclusiva la verdad detrás de los conflictos de las comunidades indígenas. Vimos a grupos encabezados por organizaciones de izquierda extrema y apoyados por gobiernos extranjeros que se enfrentan contra los inversionistas y grupos indígenas que apoyan la llegada del desarrollo e inversiones a las comunidades más necesitadas. Informe Especial también demostró pérdidas millonarias a causa de sabotajes en hidroeléctricas propiciadas por estos grupos, así como una gran conflictividad debido a las actividades mineras en San Marcos y el Altiplano. Ahora, una investigación de Informe Especial ha descubierto que quienes se encuentran detrás de estos grupos de agitadores son líderes que han encontrado en países nórdicos, como Suecia, donaciones que a través de su embajada otorgan a estos desestabilizadores de la democracia. Con estos fondos millonarios, estos grupos perpetúan una lucha de desestabilización en las comunidades más pobres. De acuerdo con los informes públicos de la Embajada de Suecia en Guatemala, el Fondo Indígena Fodigua recibe anualmente fondos de la cooperación sueca para proyectos en defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas conforme a los acuerdos de paz. Este fondo, que trabaja de manera independiente, brinda sus recursos a individuos que se encuentran en prisión o sindicados de delitos como asesinatos, terrorismos o disturbios. Durante mi experiencia como secretario de la Presidencia y como ministro de Economía, tuve la oportunidad de estar muy de cerca de los distintos conflictos que se desarrollaron relacionados con el tema de minería, petróleo y las hidroeléctricas. La verdad es que es un tema muy importante para el país porque eso representa inversiones y ahí es donde está el futuro de Guatemala. Sin embargo, hay gente que está recibiendo recursos que en una forma malintencionada y manipulando la información, ellos venían a soliviantar los ánimos en las distintas comunidades y hacían que estas comunidades se opusieran al desarrollo de estos proyectos, lo cual no es correcto. Se identificaron diversos factores. Primero, que esta gente tiene distintas fuentes de financiamiento de distintos países, como por ejemplo Noruega, Suecia, Brigadas de Paz Internacional, donde también hay intervenciones de muchos extranjeros. Se pudo evidenciar que habían españoles, estadounidenses, belgas, mexicanos, también británicos, noruegos y suecos que estaban acompañando estos procesos y que ellos traen una agenda política, traen una agenda ideológica y que buscaban operadores políticos, operadores comunitarios, a los cuales inclusive les pagaban sueldos para que ellos se dediquen a tiempo completo a desinformar con las comunidades. Las donaciones que hacen los países que supuestamente ayudan a grupos
más vulnerables en el país, como es el caso de Suecia y el caso de Noruega. Según investigaciones con documentos recientes, esos fondos están llegando prácticamente para financiar a grupos verdaderamente agresivos y verdaderamente al margen de la ley. Desgraciadamente esos fondos vienen y no tienen un control específico, sino que prácticamente hay muchas cosas en las que ellos están participando. Inclusive hay una parte de uno de los programas donde dice despenalización de todas las acciones de la gente que ha hecho acciones criminales, y por ejemplo liberación de presos que han sido hasta condenados. Realmente es una interferencia de estos países en asuntos internos legales del país. Lo peor de estos financiamientos es que estos grupos que ya han participado en la mesa de negociación desde el gobierno de Álvaro Colom han mostrado claramente que no les interesa dialogar por la vía pacífica, sino seguir creando confrontación. Por más de 6 años ha existido una mesa de negociación entre 12 comunidades indígenas y las autoridades ediles, así como una planta cementera que pretende instalarse en San Juan, Zacatepeques. Todos los intentos han sido fallidos, pues las comunidades indígenas han sido manipuladas. Es en el año 2010 donde a instancias del gobierno de Álvaro Colom se instala el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, sin que ahí se logren avances. El informe de esta mesa de diálogo da cuenta que la oposición de estas comunidades aumentó debido a un financiamiento de 2.3 millones que recibieron de los programas Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas por parte del gobierno de Suecia. Contradictoriamente, el sistema de gobierno sueco ha sido catalogado como un sistema intermedio entre la economía capitalista y socialista. Sus 9.4 millones de habitantes forman una de las comunidades económicas más ricas del mundo occidental. Sin embargo, cuando Informe Especial comienza a investigar las donaciones recibidas por el gobierno de Suecia, descubrimos que esto es un doble discurso. Nos adentramos y lo que vemos es que el dinero ha sido enviado y recibido a organizaciones que están sindicadas de causar desestabilización, propiciar actos terroristas y atentar contra el régimen del Estado de Derecho. Algunos de sus miembros se encuentran en prisión y existe dinero para sacarlos de la cárcel, donde ya existen procesos legales. Acá nos encontramos en San Juan, Zacatepeques, donde una de estas organizaciones está operando. Un discurso con doble sentido, ya que las donaciones de Suecia a Guatemala, que se otorgan a través de su embajador Jan Anders Michael Furling, lejos de fomentar la cultura de la paz, sirven para financiar a grupos desestabilizadores. Ahí hay un doble discurso, porque un tema es lo que dice el documento de cuáles son los propósitos y otro tema es cómo se está dando en la realidad. Es por eso que nosotros les pedimos enfáticamente a estos países que revisen previamente el perfil de a qué instituciones le van a otorgar los recursos, para asegurarse de que definitivamente estos recursos no van a parar para otros fines. ¿Cuáles? Como por ejemplo bloqueo de carreteras, desinformar, hacer manifestaciones, oponerse a proyectos que ni siquiera conocen. Esto no es correcto y esperaríamos que los gobiernos de Suecia, de Holanda y los otros que he indicado, así también como Noruega, se aseguren de no seguir financiando a estos grupos que están al margen de la ley. Ahorita tenemos un grupo sueco que se llama Swedwatch, que es una ONG que fue contratada por un grupo que se llama Solidaridad Suecia América Latina, que está investigando las inversiones de los suecos, los fondos de pensiones de los suecos en las minas como Goldcorp y como algunas minas en Perú y otras en Bolivia. Entonces
Entre las recomendaciones que esta gente da, al descubrir que uno de los principales accionistas, 293 millones de coronas suecas han invertido los suecos en Goldcorp, ¿no? Ahora vienen a ser cuestionados por los mismos suecos, como queriendo evitar que los suecos inviertan en actividades productivas como la minera, y recomiendan entre otras cosas que se pare la mina, ¿no? Que se cumpla con el convenio 169 y que paren las violaciones de los derechos humanos. Inclusive no se había echado a andar la mina y ya ellos estaban diciendo que habían violaciones a los derechos humanos. Acabamos de ver en una publicación de una revista noruega que Noruega va a echar a andar su industria minera en busca de oro, en busca de metales raros para la industria electrónica, y lo hacen con el objetivo de desarrollar las partes más rurales, que son más afectadas en el norte de Noruega, donde hay lapones, donde hay gente que no tiene los ingresos que tiene la gente que está en el área petrolera. Entonces ellos exploran petróleo, ellos van a explotar minas y todo, pero aquí no. Aquí ellos no quieren que sea absolutamente nada. Y de igual manera lo vemos a estos grupos acompañando a la gente que se opone a las hidroeléctricas y a todo lo que sea producción, que sea sacar de la pobreza a la gente, porque ellos quieren mantener el discurso de que para que la gente sea pobre, y esos discursos de izquierda vengan a calar en la gente y sea la única manera como ellos se pueden mantener con vida.